batalla en el nombre de Jesús. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 3, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. El profeta Ezequiel estaba en Babilonia. Pero ¿por qué el profeta Ezequiel había sido llevado a Babilonia? Si hoy Dios estaba a punto de revelarle la gloria, el poder de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia cautivo, avergonzados, confundidos por haber dejado el mandamiento de Dios. Cuando nosotros abandonamos el mandamiento de Dios, seremos llevados cautivos por Satanás hacia el error, hacia el pecado, hacia la inmundicia. Seremos arrastrados, cautivos y encadenados. Quizás lleguemos a pensar: estamos libres. Quizás lleguemos a pensar: hoy tengo mejor vida que cuando estaba en el Evangelio. Pero la Escritura dice que el pueblo de Dios se había alejado de los mandamientos del Todopoderoso. Ahora fueron llevados hacia Babilonia, 70 años cautivos. Pero allí estaba el profeta Ezequiel. Hoy Dios se le aparece y le dice: hijo de hombre, tienes que comer de este rollo. Dios nos invita a cada uno de nosotros a que sigamos comiendo del rollo. Aquellos que no han comido del libro, del rollo, de la palabra de Dios, tienen que escuchar que es necesario que como hijos de Dios sigamos comiendo este alimento que nutre nuestra alma, que sacia para vida eterna. Allí estaba el profeta Ezequiel. Allí estaba entre los cautivos. Pero a pesar de que estaba en Babilonia, el profeta, su mente no estaba esclavizada, su corazón no estaba esclavizado. Su corazón de profeta estaba sensible a escuchar la voz de aquel que había permitido que fueran llevados cautivos, avergonzados a Babilonia. Pero estaban ahí no para perdición, estaban allí en Babilonia para ser corregidos, para ser azotados, para ser disciplinados. Eso habla que todavía ese pueblo era tomado como hijo legítimo, porque Dios usó el brazo de Nabucodonosor, usó la fuerza de Babilonia para avergonzar a aquel pueblo, aquella nación que se había vuelto rebelde y altiva de corazón. Hoy Jehová Dios le dice: profeta Ezequiel, yo te envío a los cautivos, yo te envío a la casa de Israel. No te estoy enviando a pueblo de habla difícil de entender, te estoy mandando a la casa de Israel. Ahí estaba el profeta entre los cautivos. Imagínate, podemos estar entre los cautivos, podemos estar entre la gente que está encadenada, está siendo castigada, está siendo azotada. Pero si nuestro corazón está sensible, no importa que nos encontremos entre los cautivos, pero si nuestro corazón y nuestra mente está dispuesta a escuchar la voz del Dios Todopoderoso, aún en Babilonia, el profeta Ezequiel estaba escuchando la voz de Dios.
la voz que cambia, la voz que transforma, la voz que edifica, la voz que construye, la voz que lleva de poder en poder. En el nombre de Jesús, este pueblo, el pueblo de Dios, tenemos poder para romper cadenas. En el nombre de Jesús, no es en el nombre de algún hombre de esta tierra. No se tiene que equivocar el que escucha esta palabra. El que escucha esta palabra tiene que prestar atención. No es en el nombre de algún presidente de esta tierra que se rompen las cadenas. No, es en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? En el nombre de Jesús de Nazaret, que se le ha dado un nombre sobre todo nombre, que en su nombre los yugos de pecado se quiebran, los yugos de brujería caen, los altares satánicos son derribados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos que lanzar, en el nombre de Jesús tenemos que alzar bandera y comenzar a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque me encuentre en valle de sombra de muerte, tengo que abrir mis ojos espirituales, tengo que comenzar a caminar en el espíritu. No tengo que moverme solo en la visión terrenal. Cuando dejo de comenzar o de ver en la visión espiritual, entonces me puedo alejar del amor de Dios. Aleluya. Cristo viene. El profeta Ezequiel, pero que tenía que ser un gran profeta de Dios en Babilonia, entre los cautivos. Tenía que estar ahí. ¿Por qué? Por culpa de aquellos reyes que se habían paganizado y habían llevado, arrastrado al pueblo de Dios. Ahora, año 2026, ¿quiénes son o quiénes somos los que Dios proclamó como profetas, como atalayas, como evangelistas, como pastores, como misioneros? ¿Quiénes? Hay muchos en esta tierra, hay muchos que Dios ha ungido, pero recordémonos que si en aquellos tiempos el pueblo de Dios que había caminado en el desierto con columna de nube, había una nube en el desierto que cuidaba y daba sombra al pueblo de Dios para que no se fatigaran, para que no se quemara su piel. Había una nube en el desierto que los israelitas vieron durante muchos años. Esa nube los guardó de este sol que fatiga, de estos rayos solares que pueden quemar la piel. Ahí estaba la columna de nube en el desierto. El pueblo de Israel había visto cómo Dios los había cuidado con aquella nube, pero ahora estaban en el olvido. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Dios. Cuando comenzamos a menospreciar la ley de Dios, cuando la gente en esta tierra escucha la voz de Dios y comienza a decir: no, a mí no me interesa ese evangelio. Hay mucha gente que ha menospreciado este santo y poderoso evangelio, pero no le ha ido bien, porque la Biblia dice que tarde o temprano aquel que siembra para la carne cosechará los frutos de la carne. Aquel que está sembrando en odio, de repente comenzará a cosechar todo el odio que está sembrando. Aquellos que están sembrando en abundancia para el reino de Dios, en misericordia, en verdad, en justicia, en poder, en gracia, en perdón y en el amor de Dios, de repente comenzarán a cosechar en abundancia para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Cristo viene. Dice la Biblia, que el
nación de Dios había visto cómo Jehová Dios envió a su siervo Moisés y con brazo fuerte avergonzó a Faraón. El pueblo de Dios fue testigo del poder con el cual Dios estaba respaldando a su siervo Moisés. Esta nación de Israel, que ahora estaba en Babilonia, 70 años cautivo, habían sido testigos del poder de Dios, de la voz de Dios en el Sinaí, de la misericordia de Dios. Cuando tuvieron hambre en el desierto, Dios hizo que del cielo descendiera pan que jamás algún pagano había degustado o había probado en esta tierra. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, hizo que del tercer cielo descendiera maná de reyes, de sacerdotes, maná que solo se come en el tercer cielo. Hoy la nación de Israel, cuando tuvo hambre en el desierto, vio como el maná descendía, salían y lo recogían. Cada uno de ellos recibía lo que necesitaba. El pueblo de Dios vio cuando tuvieron sed en el desierto y le dijeron a Moisés: tenemos sed. Jehová Dios hizo que de la roca saliera agua. El pueblo de Dios vio el poder de Dios, pero ahora habían abandonado los mandamientos. Cuando hemos contemplado el poder y el favor de Dios, pero de repente se nos está olvidando, hay que recordar por qué el pueblo de Israel comenzó a olvidar de donde Dios lo había sacado. ¿Cuántos años habían estado esperando ser libertados? La Biblia dice que estuvieron en Egipto aproximadamente 430 años esclavizados, desesperados. 430 años. Allá habían pasado 4 generaciones. Allá habían pasado muchas generaciones que nacieron en esclavitud y murieron en esclavitud. Habían llorado delante de Dios. Al fin Dios los escuchó su clamor, que estaban esclavizados en Babilonia, en Egipto. Ahora Dios envía un libertador llamado Moisés. Ahora lo saca con brazo fuerte, avergüenza a Faraón. Pero qué tan rápido olvidaron. Qué tan rápido olvidaron. ¿Y cómo fue que olvidaron? ¿Y por qué olvidaron? ¿Cómo sucedió que perdieron y cayeron de la gracia de Dios? ¿Cómo es que nosotros también podemos caer de la gracia de Dios? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con esta nación que vio la gloria de Dios, que vio el poder de Dios? Cómo Jehová Dios abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco. Cómo Jehová Dios por la noche los iluminaba con columna de fuego para que no se perdieran y no anduvieran en tinieblas. Cómo fue que esta nación que había visto el poder de Dios se olvidó tan rápido de donde Dios lo había sacado. Ahora pensemos realmente. Esta nación de Israel había llorado. Ahora pensemos en cada uno de nosotros que verdaderamente hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Ahora pensemos un poco en nuestro pasado. Ahora pensemos un poco lo que éramos en el mundo. Ahora pensemos un poco cómo Satanás nos tenía esclavizado en el lobo cenagoso. Nos tenía encadenado de nuestra mente y de nuestro corazón. No salía nada bueno porque éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos y estábamos siendo arrastrados por este
este mundo y los deseos de este mundo, mas ahora hemos sido libertados. Ahora podemos danzar, ahora podemos soltar. Gloria a Dios, aleluya. Ahora podemos decir que Cristo vive, que Él reina y viene por su pueblo, por su amada. Ahora podemos decir: Señor, ayúdame, aquí estoy, aquí está mi odre, aquí está mi vasija, aquí está mi lámpara. Necesito de tu poder, necesito de tu gracia, necesito seguir avanzando, seguir escalando peldaños. Necesito siempre ver tu gloria, tu poder, que me lleva de poder en poder hasta llegar a Sión. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel no estaba pensando como alguien que había sido llevado cautivo, esclavizado. No, su corazón estaba sensible, a pesar de que estaba en Babilonia, frente al río Quebar. Y él comienza a decir: yo estaba entre los cautivos que habían sido llevados a Babilonia porque habíamos desobedecido, habíamos dejado sus mandamientos. Pero ahora Jehová Dios, a pesar de que estaban esclavizados, a pesar de que estaban siendo corregidos, azotados y disciplinados, para que no murieran en tiniebla, para que no murieran en pecado, en el error. Porque cuando el hombre muere en pecado y muere lejos de Dios, al final de esta vida, aunque el hombre niegue que después de esta vida hay una vida eterna, aunque muchos se atreven a decir: muerto el perro, se acabó la rabia, que Jehová reprenda al diablo. Ahora proclamemos que Jehová reprenda al diablo, porque hay muchos que han dicho: muerto el perro, se acabó la rabia, que Jehová reprenda al diablo. Porque no somos perros, porque no somos gatos, porque no somos leones, porque no somos animales cuadrúpedos. La Biblia dice que Jehová Dios visitó el huerto del Edén y allí llegó y dijo: hagamos al hombre. Hoy Jehová Dios estaba en el Edén y ahora dijo: hagamos al hombre. Y como dijo: hagámoslo a imagen y semejanza de nosotros. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Alabado sea el Rey de Reyes. Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabemos lo que está correcto. Sabemos como cuando hemos pecado. Sabemos cuando hemos fallado. Sabemos cuando andamos en tiniebla. Pero ¿por qué no caminamos en temor? Si la Biblia dice que el principio para nosotros los hijos de Dios es caminar en el temor hacia Jehová. Pero cuando el hombre pierde el temor, el pueblo de Israel perdió el temor hacia Dios. La nación, el pueblo de Dios perdió el temor. ¿Cómo fue que el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, el que no perdía, el pueblo que no perdía una batalla, donde Dios los visitaba y ellos levantaban el arca de la alianza del pacto y ese pueblo no veía derrota? Pero ahora había sido llevado por Nabucodonosor, un rey pagano, un rey idólatra, un rey que era esclavo del pecado y de la maldad. Pero ¿por qué Jehová Dios había permitido que su niña, que su pueblo, su amada, su viña fuera arrastrada, avergonzada? Porque su pueblo ya no quería escuchar su voz. Cuando ya no queremos escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que sucederá? Cuando la nación de Israel ya no quiso escuchar la voz de Dios, porque ahora Jehová Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, hijo de hombre, yo te levanto como atalaya. Irás a la casa de Israel, irás a mi pueblo. Ellos no querrán escucharte, ellos no quieren oírme a mí. ¿Pero por qué? Cuando decidimos nosotros y comenzamos a decir: ya no quiero escuchar de Dios, ya no quiero leer de Dios, ya no quiero saber nada de Dios. El pueblo de Israel lo hizo, la nación de Israel lo hizo. Ahora dice la Biblia que Ezequiel estaba entre los cautivos.
Jehová Dios le dice: es importante, es necesario que comas de este rollo. ¿Qué era aquel rollo que le estaba dando? ¿Era algún rollo de comida terrenal? No, la comida terrenal solo nos puede dar la fuerza en la carne. Ezequiel necesitaba comer del rollo de la palabra de Dios para que fuera y llevara el mensaje que Jehová Dios tenía para su pueblo, aún cautivos. O sea que Jehová Dios, aún a alguien que está siendo corregido, disciplinado y azotado, le puede hablar a través de un verdadero profeta. Gloria a Dios. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, no por bueno. El pueblo de Israel estaba esclavizado en la nación de Babilonia. La gente que adoraba el metal, la gente que adoraba a dioses paganos, la gente que adoraba a dioses de piedra, a dioses de madera, había tenido victoria sobre el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Gran victoria y gran derrota para el pueblo de Dios. Gran victoria para los idólatras. Gran victoria para Babilonia. Pero ahora veamos quién lo había permitido. Nabucodonosor pensó: es por mi fuerza, es porque yo soy listo, es porque mis ejércitos son grandes, o es porque mis escudos, llegó a pensar Nabucodonosor, son fuertes y nadie los puede derribar. Él pensó de esa manera. Nabucodonosor dijo: es por mi fuerza, es por mi poder, es por la grandeza que he tenido en la tierra. Ahora los pueblos y las naciones, dijo Nabucodonosor, me temen. Mas se equivocaba, porque aquello que le había acontecido a la nación del pueblo de Dios era para corrección, era para disciplina, era porque Dios todavía lo estaba tomando como hijo. Cuando todavía Dios nos toma como hijo, tiene que haber disciplina, tiene que haber azote. Alguien podría decir: nunca he sido disciplinado por Dios. Alabado sea el Rey de Reyes. Hay mucha gente que jamás ha conocido la disciplina que viene de Dios. Alabado sea el Rey. Han hecho maldades en esta tierra y jamás han sido corregidos. Pero imagínate, como cuando el pueblo de Israel dejó de adorar a Dios y dejó los mandamientos de Dios. Ahora Dios dice: no los abandonaré, no los tomaré como hijo bastardo, sino que todavía levantaré profeta y dejaré que mi voz se escuche, aún ellos estando esclavizados por su pecado, por su error, por su maldad. Les haré oír mi voz. Ezequiel ve, escuchen ellos o no te escuchen. He hecho tu frente como de pedernal, como de diamante. Ellos querrán avergonzarte. Ezequiel, caminas entre escorpiones. Ezequiel, te mueves entre pueblo duro de cerviz. Te mueves entre gente que ya no quiere escuchar mis mandamientos. ¿Cuándo como pueblo de Dios seguimos siendo pueblo de Dios, pero a veces ya no queremos escuchar la corrección de Dios? Queremos seguir siendo pueblo de Dios, pero no queremos aceptar la disciplina de Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios toma a alguien como hijo, tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina, tiene que haber azote. Mas cuando ya no hay disciplina, mas cuando ya no hay azote, mas cuando ya no hay corrección de parte de Dios, la Biblia dice que Dios ha abandonado totalmente a esa persona o a ese pueblo. Mas cuando ya se deja oír la corrección,
la amonestación, pero nos podemos comportar como el pueblo de Dios y comenzar a decir: ya no quiero ejercer privilegio, ya no quiero adorar, ya no quiero cantar, ya no quiero testificar. La nación de Israel lo hizo. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud. Habían llorado por muchos años, 430 años, llorando, pidiendo un libertador, pidiendo que los sacaran de la esclavitud. Ahora viene Dios, levanta a Moisés y lo saca con brazo fuerte, pero ahora se los lleva a las tierras. Esto es lo que sucedió, y allí es donde debemos de tener cuidado. Se los llevó a las tierras prometidas. Cuando entramos a las tierras prometidas, donde fluye la leche y la miel, mira lo que sucede. Esto sucede y la gente no se da cuenta. El pueblo de Israel no se dio cuenta. Estaban donde fluía la leche y la miel. Cuando el hombre habita donde fluye la leche y la miel, si quiero carne, como carne todos los días. Si quiero pollo, como pollo todos los días. Estoy donde fluye la leche y la miel. La nación de Israel lo hizo. Tenían de todo, pero ¿qué es lo que sucedió? La Biblia dice que comenzaron a reposar, y Dios no le agrada. A Jehová Dios hay algo que le desagrada de nosotros, sus hijos: que comencemos a reposar, que comencemos a dormir, que comencemos a pensar. No estamos en guerra todo el tiempo. Cada minuto que estamos en esta tierra, estamos en guerra. No hay paz en el reino de Dios. No hay paz, porque cuando se diga paz y seguridad, la Biblia dice: vendrá destrucción repentina sobre los cuatro cabos de la tierra, porque la gente dice: yo quiero paz. Las naciones dicen: yo quiero paz, pero están armados. Donde fluye la leche y la miel, me puedo perder. No, es que así me gusta. No, hay una línea trazada. Ya están los mandamientos, ya está la palabra de Dios profética, cómo tenemos que caminar, cómo nos tenemos que comportar, que tenemos que adorar al que vive y reina por los siglos en esta tierra, porque el Padre busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando adoro en la carne, eso no sirve. Entonces, cuando adoro en la chuleta de la carne, eso no sirve. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que comencemos a ayunar, que comencemos a menguar y a desechar los deseos carnales y los deseos de este mundo. Pero qué fácil es cuando estamos donde fluye la leche y la miel, comenzar a decir: todo está bien, todo está bien, tengo pan, tengo techo, tengo abrigo, lo tengo todo. Y comenzamos a decir: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y comienza Dios a proclamar que dice: no tengo necesidad de nada, porque todo lo tengo. Comienza Dios a decir: tú eres un desnudo, tú eres alguien pobre, tú no eres rico, tú eres alguien que no está ni calzado, tú eres alguien como un mendigo delante de mi presencia. Y aunque en esta tierra tengamos oro, tengamos plata, tengamos todo los bienes de esta tierra, pero el reino de Dios ya está escrito. No ha mandado Dios a que hagamos tesoro, aunque los tesoros en esta tierra parecen ser que son felicidad de los hijos de los hombres, pero muchos caen en codicia, pero muchos caen en avaricia, pero muchos fueron traspasados por dolores, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
sabemos por qué ahora estaba siendo azotado. ¿Acaso no era la niña de los ojos de Dios? ¿Acaso Dios no había hecho pacto con él? ¿Acaso Dios no les había enviado libertadores como Sansón, como Gedeón, como David? ¿Acaso Dios no les había mostrado su poder? Pero ahora, ¿qué pasó? Porque estaban en Babilonia y habrían de pasar 70 años. 70 años cautivos, esclavizados, donde mora la idolatría, donde reina el paganismo. ¿Qué iba a ser de aquellos que estaban enojados y enfadados con Dios? ¿Acaso Dios los iba a abandonar en medio de la idolatría, en medio del paganismo? No, Dios está levantando a Ezequiel. Ahora Dios, a pesar de que estaban siendo corregidos, azotados, disciplinados, ahora Dios dice: profeta Ezequiel, ahora yo te demando y te digo, ahora eres el atalaya, ahora llevarás palabra para mi pueblo. Ahora come tú primero de este rollo al comerlo en tu paladar será dulce como la miel, pero cuando este rollo esté siendo digerido en tu vientre será tan amargo. La casa de Israel no te aceptará como profeta, no te querrán oír, no quieren oír mi voz, no quieren escuchar mi corrección. Ellos han abandonado mi ley. Cuando abandonamos la ley de Dios, ay, yo nunca la he abandonado. Claro, la gente dice hipócrita y dice: nunca he abandonado. El profeta Daniel en Babilonia dijo: hemos abandonado tu ley. El profeta Daniel en Babilonia dijo: hemos abandonado tu ley. Pero porque hay muchos que dicen: nunca he abandonado la ley de Dios. El profeta Daniel dijo: hemos abandonado tu ley. Y hay gente que dice: jamás he abandonado la ley de Dios. Son mejores que Daniel. Gloria a Dios, porque son mejores que Daniel. Jamás pecaron y hacen a Dios mentiroso. Cristo viene. Así que el profeta tenía que comer del rollo. Ahí estaba entre los cautivos en el río Quebar. Pero se abrieron los cielos, aún estando entre los paganos, aún estando en pueblo y en nación llena de idolatría como Babilonia. Dios abre los cielos. Y aunque vayas donde hay brujos, y aunque vayas donde hay hechiceros, y aunque vayas donde diga Satanás: aquí yo reino, no, allí Dios puede abrir los cielos para darte revelación, para darte visión, como hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Babilonia, la culpa de los reyes, de los sacerdotes paganizados, que cuando estuvieron en la abundancia, donde fluía la leche y la miel, comenzó a decir: no tengo necesidad de postrarme o arrodillarme delante del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Comenzó la nación del pueblo de Dios a decir: ya no quiero escuchar los mandamientos, ya no. De tal forma que Jehová Dios ahora dice: vendrá el rey del norte y los llevará cautivos, avergonzados, y los tendrá 70 años en cautiverio, en una nación pagana, en una nación llena de idolatría. Los idólatras de Babilonia
pueblo de Dios. Los idólatras de Babilonia, imagínate esta escena. Allá en Babilonia, muchos que habían cantado en el templo de Jerusalén, cuando vivían donde fluía la leche y la miel, habían cantado en Jerusalén, habían cantado los cánticos de alegría en Jerusalén, pero habían abandonado la ley de Dios. Ahora estaban en Babilonia, entre los cautivos, entre el pueblo lleno de idolatría de Babilonia. Ahora los babilónicos, los idólatras, comienzan a decirle: adoren aquí en Babilonia como adoraban en Jerusalén. Adoren ahora que son cautivos, adoren ahora que son esclavos, adoren ahora que están en Babilonia. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que los salvaba? Ahora se burlaban de la nación de Israel. Habían llevado a este pueblo de Dios esclavizado, avergonzado. Ahora a los que cantaban les decían: canten los cánticos que cantaban en Jerusalén. La escritura dice que aquellos que sabían cantar habían colgado las arpas, estaban decepcionados, habían pensado todo el día, toda la noche: somos cautivos, estamos siendo cautivados, estamos siendo llevados por idólatras, por gente pagana. Ahora ya no tenían libertad, ahora su corazón estaba más endurecido. ¿Por qué? Porque ahora Dios mismo había permitido que fueran avergonzados. Estaban confundidos, ya no podían cantar. O sea que cuando yo, como hijo de Dios, ya no quiero cantar, algo está sucediendo en mi interior. El enemigo está comenzando a quererme llevar cautivo. O sea que cuando ya no adoro como hijo de Dios y ya no me agrada cantar como cantaba en los días que viví en el primer amor y andaba en el primer amor, algo sucede en mi interior. Algo está sucediendo. Hay algo. El enemigo está comenzando a robar el gozo. El enemigo está comenzando a llevarse el anhelo de que adore, que cante, que alabe. La nación de Israel había colgado sus arpas. Estaban entre los idólatras de Babilonia. Babilonia se reía de los israelitas, de los judíos. Los babilónicos los avergonzaban con sus ídolos, los menospreciaban. Las arpas del pueblo de Dios colgadas, nadie las quería tocar, nadie quería oír cánticos. Ahí estaba, en Babilonia. Pero ahora Jehová Dios le dice a Ezequiel: levántate, yo te he puesto como atalaya. Habla a mi pueblo, habla a mi amada. Aunque desleal como la mujer adúltera que se va y adultera con otros hombres, pero yo no la he abandonado. De tal forma que también Dios levanta al profeta Oseas y le dice: Oseas, búscate una mujer adúltera que le guste engañar a su esposo. Oseas va y toma a una mujer que le gustaba ser infiel. Y todo esto Jehová Dios lo estaba mostrando para que la nación de Israel supiera que había caído de la gracia de Dios,
que había abandonado los mandamientos, que se había alejado de su ley, de su palabra. Corregidos en Babilonia, azotados en Babilonia, no para perdición, no para maldición, porque cuando Dios azota, porque cuando Dios corrige, es Dios que quiere salvar para vida eterna. Gloria a Dios. Pero ahí estaba el profeta sensible, despojado de todo pensamiento de esclavitud. Así tenemos que caminar. Aunque haya escasez, aunque haya necesidad, muchos hombres de Dios, como el profeta Elías, pasaron grandes necesidades en esta tierra. El apóstol Pablo, siendo ungido de Dios, pasó grandes necesidades y escasez en su vida. Ahora la humanidad ha llegado a pensar que un hijo de Dios es aquel que lo tiene todo, olvidándose que Dios en el pasado permitió que aún Juan el Bautista fuera decapitado por Herodes, un rey pagano. Cuando comenzamos a decir, es que no, como hijo de Dios tengo que tenerlo todo, como hijo de Dios tengo que tener más que todos. No es así, no es así. La Biblia dice que verdaderamente no hemos sido invitados a atesorar en esta tierra. Si comenzamos a decir, tengo que edificar graneros, tengo que hacer tesoros en esta tierra, la Biblia dice que difícilmente aquellos que se vuelven avaros, aquellos que se vuelven avariciosos, codiciosos y comienzan a hacer tesoro solo en la tierra y comienzan a afanarse de tal forma que cada día, que cada hora en esta tierra su única preocupación es hacer tesoros y ser más grande que los demás en esta tierra. Pueden perder su salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si al final pierde su alma? Mucha gente no quiere la salvación. Mucha gente, si se le pone a elegir entre las riquezas de esta tierra y la salvación, mucha gente elegirá las riquezas y está eligiendo las riquezas de esta tierra. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán. Alguien podría decir, pero hoy yo tengo todo en esta tierra y estoy disfrutando de lo que tengo en esta tierra. La Biblia dice que esta vida es corta, que somos como la hierba del campo. Murieron gobernantes, murieron príncipes, murieron los reyes de Babilonia, murió Nabucodonosor, murieron mucha gente importante en esta tierra que tuvieron oro, que tuvieron plata, tuvieron grandes tesoros. ¿Dónde están ahora? Ellos también pueden estar. Escucha esto. Ellos también, si ellos hubieran recibido la palabra de Dios, si ellos hubieran aceptado la palabra de Dios, se hubiesen salvado, hubiesen sido perdonados. Pero muchos de ellos, por las riquezas, menospreciaron al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Lo menospreciaron. Ellos dijeron, no queremos escuchar de ese evangelio. Ahora nosotros, como hijos de Dios, moriremos, pero no hay que perder la esperanza. La Biblia dice que Jesucristo es
el primogénito de la resurrección. Jesucristo, el Hijo de Dios, venció la muerte. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el primogénito. Él es el primero que venció la muerte. Él le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Porque Satanás, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, él llegó a pensar: lo he derrotado, lo he vencido. Mas Jesús voluntariamente estaba poniendo su vida en la cruz del Calvario, porque él había recibido el mandamiento del Padre. Ahí estaba Ezequiel en Babilonia, pero tenía un corazón sensible, un corazón que no estaba lleno de rencor, porque iba a estar 70 años entre los cautivos en Babilonia, sino un corazón agradecido, dispuesto a adorar a Dios. Gloria a Dios. Así que bendición. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos predicando. Cristo pronto viene. Así que si hay alguien que quiere reconciliarse o aceptar por primera vez, hoy es tiempo. Si hay alguien que diga: Señor, he pecado, he fallado, me he alejado de ti, he abandonado tu ley, pero mientras tengo vida y esperanza me arrepiento, soy pecador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo, Jesús, me reconcilio contigo, Padre, me reconcilio contigo, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que si quieres aceptar por primera vez, dile de esta manera: Jesús, yo